Al considerar uno de los salmos más conmovedores de David en el Salmo 68 y versículo 5, nos damos cuenta por qué el mismo Dios decía que David era conforme al corazón de Dios. Y en este salmo vemos el corazón de Dios. Y dice la Biblia, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, quien hace habitar en familia a los desamparados. David quiso dejarnos este salmo para que nosotros comprendiéramos la importancia de este aspecto, hoy más que nunca, que Dios es el padre de los huérfanos y es el defensor de las viudas. Y creo que es un mandamiento que hoy en día se ha perdido en la iglesia. David no solamente escribía los salmos, David vivía los salmos. Por eso es que David, cuando supo que Jonatán, su amigo, quien había muerto en batalla, tenía un hijo llamado Mefiboset. David, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 20, que él mandó a llamar a Mefiboset, un joven que fue dejado huérfano, y que David lo fue a buscar, y David le hizo misericordia por amor al pacto que había hecho con Jonatán, pero sabiendo el corazón de Dios, que Dios es el padre de huérfanos y que él hace habitar en familia, porque desde el momento que David toma a Mefiboset, lo trae al palacio. Imagínense qué restauración. Lo trae al palacio, lo sienta en su mesa y ahora Mefiboset es parte de la familia real de David. Mefiboset había crecido en el palacio, pero por circunstancias de la vida, su padre Jonatán muere. Pero David le hace misericordia. David también tenía integridad. Eso quiere decir que él guardó su promesa y trató a Mefiboset como uno de sus hijos. Lo hizo habitar en familia. Dios también ama a los huérfanos, hermanos. Por eso en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, tenemos a la iglesia primitiva. Los primeros diáconos que hubieron precisamente atendieron a las viudas y por ende atendieron a los huérfanos. En aquellos días, dice, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces escogieron los primeros diáconos para atender a las viudas y a los huérfanos. Así era como la iglesia primitiva también obedecía lo que David decía. Nuestro Dios es un padre de huérfanos. Por eso Santiago 1:7, el apóstol, sigue dándonos estas instrucciones y dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La religión que a Dios le agrada es esta, que tú y yo visitemos a los huérfanos. Y obviamente no solamente va a ser una visitación para ministrar su alma, ministrar su corazón, darles apoyo, sino que también por sus necesidades materiales. Por eso es que vemos a la iglesia en la distribución diaria de los alimentos. Y creo que este es un principio apostólico que debe de recuperarse. Recordando lo que el Salmo 68:5 dice, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Con razón en Malaquías, Dios nos pide que nunca falte el alimento en su casa, ni las ofrendas ni los diezmos en el alfolí, porque hay tanta necesidad en medio de nosotros que nuestra bendición puede ser la bendición para otras vidas.